Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Esto es un balance de materia sin reacción química. Nos dicen que se destilan 1000 kg/mol por hora de una mezcla que contiene partes iguales en mol de benceno y tolueno. El producto destilado contiene 95% de mol de benceno, mientras que el flujo de fondos es 700 kmol por hora. Nos preguntan que representemos y rotulemos un diagrama de flujo para dicha operación. Bueno, pues vamos a dar inicio. Tendríamos entonces aquí nuestro diagrama. Tenemos nuestra columna de destilación y de esta sale un vapor. Aquí tenemos los fondos. Nos comentan que para el caso de los fondos Y, que vamos a llamar aquí por ser un vapor de benceno, es 0.95. Aquí nos dicen, no nos dicen si es líquido o vapor, simplemente vamos a poner 50.5, es la fracción 0.5 de benceno y 0.5 de tolueno. Podemos decir que es X, que entra líquida. Entonces aquí, bueno, vamos allá para no confundirlos, sería la fracción X de benceno aquí 0.5, porque dice que son partes molares iguales. X de tolueno es 0.5, ¿sí? Que tenemos este flujo que le vamos a llamar N, es igual a 1000 kmol por hora, ¿sí? Aquí en los fondos vamos a llamarle destilado a esta, una letra D, y a este hay que llamarle unos fondos, B, del inglés bottom. Y bueno, entonces aquí tenemos, hay que pensar que esto, como es líquido, pues es X de benceno, no lo tenemos, tampoco tenemos X de tolueno. Si conocemos este flujo, nos dice que son 700. Entonces aquí yo creo que hubo un error. No puede ser de 1000 obtener, son 700, perdón, kilomol por hora, son 700 y aquí entran 1000. Entonces, bueno, ya tenemos este esquema. Nos dicen calcular los flujos de benceno y tolueno en las corrientes de fondo. Primero que nada, vamos a hacer un análisis de grados de libertad. ¿Sí? Generalmente no se hacen, ¿sí? Pero esto nos va a decir si de alguna manera nuestro proceso está correctamente especificado, o en otras palabras, si es posible resolver y tener una solución analítica. Bueno, entonces vamos a ver número de variables independientes, número de balances de materia independientes, número de flujos conocidos, número de composiciones conocidas y relaciones conocidas y los grados de libertad. Entonces tenemos esta tablita, vamos a hacer este pequeño esquema. Tenemos esto, y para quién lo vamos a hacer, pues en la columna. El número de variables pues serían los componentes. Aquí tenemos dos componentes, benceno y tolueno. Aquí tenemos dos componentes, aquí tenemos Y de tolueno. No lo podemos intuir, que lo conocemos por el simple hecho de restar, ¿verdad? Lo podemos intuir. Pero entonces, si aquí hay dos componentes y dos componentes, en realidad son 6 variables en total. ¿Cuántos balances de materia puedo hacer en esta columna? Pues como hay dos componentes, solo puedo hacer 2 balances. ¿Cuántos flujos conozco? 2, el de la alimentación y el del fondo. ¿Cuántas composiciones conozco, pero que sean independientes? Si aquí tenemos 2, pude no haber conocido esta, y yo sé que, si sé que la fracción mol es 0.5, están en partes iguales, pues que X de tolueno lo puedo conocer 1 menos 0.5. De igual manera sucede con esto, ¿no? Si quiero conocer Y de tolueno, pues sé que es 1 menos 0.95. Entonces en realidad son dos composiciones independientes. Ahora, razones de flujo no nos dan, o razones conocidas.
¿A qué se refiere con razones conocidas? Que nos comentaran que la relación entre el destilado y el benceno y el fondo es 1:1, o que de la alimentación el 20% pasa a vapor o destilado. Entonces, como no nos dicen algo, si hubiera una reacción química, esa relación conocida sería una conversión, por ejemplo. Entonces no tenemos nada. Sumamos, entonces aquí hay 6 variables y estos 6 los ponemos negativo porque estos se restan, entonces grados de libertad es 0. ¿Qué quiere decir? Que el problema se puede resolver, que hay una solución analítica para este problema. Y bueno, pues lo vamos a resolver. Nos dicen calcular los flujos de benceno y tolueno en las corrientes de fondo. Primero que nada, pues lo que podemos hacer es un balance global, ¿sí? Podemos decir un balance global. El balance global nos diría que n menos d menos b es igual a 0. Y ahora vamos a hacer un balance por componente. Un balance global por componente. Por ejemplo, podemos hacerlo para el caso del benceno, que quiere decir que n por x de benceno en la corriente le hago menos d por y de benceno menos b por x de benceno es igual a 0. Entonces, de la primera ecuación nosotros podemos conocer que d es igual a n menos b, ¿sí? Si tú despejas n menos b, ¿y cuánto vale n? Pues son 1000 kilomol por hora. Menos b, sabemos que son 700 kilomol por hora, entonces d son 300 kilomol por hora. Entonces tenemos que d son 300 kilomol por hora. Pero ¿qué nos pregunta? ¿Cuáles son los flujos de benceno y tolueno en la corriente de fondos? Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular XB primero. Entonces vamos a calcular XB. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos despejar N. Son 1000 kilomol por hora. La fracción en la entrada para benceno es 0.5. D ya lo acabamos de conocer. Y de benceno es 0.95. B es 700, pero X de benceno en el fondo no lo conozco. Si tú haces estos cálculos, puedes encontrar que X de benceno, ¿cuánto nos daría? Pues 1000 por 0.5 me daría 500 menos 300 por 0.95. Me quedaría 215 kilomol entre D 700 kilomol. Entonces XB es 0.3071, o sea, la composición de benceno en el fondo es 0.3071. Si nosotros hacemos esto, a ver, voy a tratar de insertar otra hoja. A ver, aquí, añadir página al esquema. A ver, añadir. Como aquí más. Una página en blanco, ok. Vamos a continuar entonces. Si ya conozco X de benceno en el fondo, puedo conocer X de tolueno como 1 menos la fracción de benceno. 1 menos 0. ¿Cuánto nos dio aquí? 0.3071. Y entonces tengo la fracción de benceno. 1 menos 0.3071 me quedaría 0.6929. Esa sería la composición de tolueno en el fondo. Ahora, si me piden los flujos, entonces puedo decir flujo de benceno, o podemos poner benceno en el fondo. Pues sería el flujo, bueno, lo podemos llamar
¿Cuánto benceno hay en el fondo? Pues sería B por XB, son 700 kilomol por hora por la fracción molar de B. La fracción molar de B es 0.3071. Kilomol, bueno, ahí sería fracción nada más. Nos quedaría que 700 por 0.3071 nos da 214.97 kilomol por hora de benceno ahí en el fondo. ¿Cuánto es de tolueno en el fondo? Pues sería B por X de tolueno, serían 700 kilomol por hora por 0.6929. Entonces 700 por 0.6929 nos da 485.03 kilomol por hora. Este sería el flujo entonces de benceno. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Los flujos de benceno y tolueno en el fondo de la columna. Entonces ya tenemos cuáles son los flujos. El diagrama ahora nos pide cuál es la fracción molar de benceno en la corriente de fondos. Pues ya lo tenemos aquí. Sería esta la fracción molar de benceno en el producto de fondos. Ahora nos dice cuál es la fracción másica de benceno en la corriente de fondos. Es decir, en lugar de expresarlo en términos de masa, expresarlo ahora en términos, en lugar de moles, expresarlo en términos de masa. Bueno, pues para ello, como ya conocemos los fondos, ya conocemos la composición de fondos, sabemos nosotros que en general tenemos 214.97 kilomol por hora de benceno y 485.03 kilomol por hora de tolueno. Pues buscamos el peso molecular del benceno. Nos dice que esto es C6H6. El tolueno es C7H8. El peso molecular entonces del benceno, de acuerdo, es 78. Vamos a ver ese 6H6. 12 por 6 más 6 es 78. Y del tolueno, 12 por 7 más 8, 92. Entonces podemos convertir estos flujos en masa. Entonces podemos poner masa de benceno. ¿Cuánto sería? Pues sería 214.97 kilomol por hora por el peso molecular del benceno, que son 78. 1 kilomol, 78 kilogramos. Y lo mismo haríamos aquí, masa de tolueno. Serían 485.03 kilomol por hora. El peso molecular es 92 kilogramos por cada kilomol. Esto es 1 kilomol. Entonces aquí ya podemos calcular las masas. Sería 214.97 por 78. Entonces aquí nos queda 17.667 kilogramos por hora. De aquí 485.03 por 92 sería 44.622.76 kilogramos por hora. Y bueno, entonces ya tenemos estos flujos en términos de masa. Con ello podemos calcular la fracción masa de benceno. Fracción masa de benceno sería masa de benceno entre la masa total, que es masa de benceno, más masa de tolueno. Entonces sería 16.767.66 kilogramos por hora entre 17.767.66 kilogramos por hora más 44.622.76 kilogramos por hora.
W de benceno nos quedaría entonces 16.767.66 entre 16.767.66 más 44.622.76. Nos da un valor de 0.2731. Esa sería la fracción másica. O si lo quieres ver en términos de porcentajes, sería 27.31% masa de benceno que hay en el fondo de la columna. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con ello ya terminamos este ejercicio. ¿Cuál es la fracción másica de benceno? Si quieres saber cuál es la fracción másica de tolueno, pues a 1 le restas 0.2731 o a 100% le restas 27.31. De igual manera, si tú quisieras conocer, como lo hicimos aquí, ya tenemos la fracción mol de benceno. La de tolueno es 1 menos la fracción de benceno. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quisieras también aquí conocer cuánto es Y de tolueno, pues sería 0.05, ¿no? O el 5% adicional. Pues bueno, ya con ello terminamos este ejercicio. Espero te haya gustado. Por favor, regálame un comentario aquí en el canal para comentarme si todo quedó claro. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!